interesante e importante porque mi necesidad y mi anhelo por ser pintora o por pintar o por dibujar, pues no sé muy bien cómo nace en mí, como es otro de los misterios del arte, por qué los artistas nos dedicamos y elegimos o nos elige el arte. Eso es una dualidad ahí que está presente. Yo desde muy jovencita estaba todo el día con un lápiz en la mano y bueno, no había cuaderno que se me resistiera, que no. Pero bueno, a los 12 años le empiezo a plantear a mi madre que yo quería dibujar y pintar, que yo quería ser pintora. Y tuve una gran suerte, que por cierto me lo buscó mi madre. Fui a las primeras clases de dibujo las recibo en Valladolid por un profesor de dibujo del Instituto Zorrilla, que precisamente además está en un enclave importante en Valladolid. Estaba al lado de la iglesia de San Pablo, cerquísima del Museo de Escultura, al lado del Palacio de Pimentel, en fin, en ese enclave histórico y maravilloso de Valladolid. Y bueno, no solamente era maravilloso el entorno, sino que cuando entré en ese estudio, pues yo verdaderamente me quedé deslumbrada, porque era un estudio con techos altísimos, lleno de cristaleras, y este señor era el profesor de dibujo de este instituto, como te digo, pero era un buen profesor. Era atento, me explicaba ciertas cosas del dibujo y ahí empecé a hacer el primer dibujo de una estatua que era una oreja, que siempre se empieza por ahí, no sé muy bien por qué, pero... Y esto es importante, él sin querer ya me ha marcado algunas cosas, porque él hacía vidrieras. Y entonces, claro, ahí empecé a tomar conciencia de los colores planos pero transparentes. Yo iba los veranos a París porque estudiaba en francés, hice bachillerato francés, y ahí empecé a tomar contacto con las primeras exposiciones que no teníamos en España, francamente. Y tuve otro impacto, que fue una exposición o unos cuadros, yo creo que no fue exposición individual de ella, de Vieira da Silva. Y ahí tuve yo una conversación íntima conmigo misma en la que yo pensé, es mujer y puede, y expone en París y es abstracta. Todo eso se me caló en mi interior, ¿sabes? Pero yo vengo interna a Madrid y un domingo o dos al mes empiezo a visitar el Museo del Prado. Entonces tengo ese contraste de toda la pintura clásica y la pintura española, que creo que tiene unas características y una idiosincrasia muy clara, y para los pintores españoles el Museo del Prado ha sido un lugar de aprendizaje absoluto, por lo menos para mí, vamos, yo creo que para todos, pero para mí. Y tenía ya esa impronta de lo que era el arte contemporáneo fuera de España, que bueno, poco a poco lo hemos podido ver aquí también. Y con todo eso yo seguí alentándome a mí misma que quería ser pintora. Entonces supe de la Academia de Peña, de don Eduardo Peña. No conseguí ir hasta que no salí del internado. Y bueno, pues mi madre ya pues cedió a mis deseos de mis aprendizajes. Así que en Peña tuve, aparte de tener la suerte de que también era un gran maestro, ahí aprendí mucho de los compañeros. También tuve una lucha interna en esos años de aprendizaje, porque estaba de moda el hiperrealismo. Ya Antonio López ya había empezado a ser conocido, le admirábamos todos los jóvenes que estábamos aprendiendo, intentando entrar en Bellas Artes. Yo empezaba mis pasos de una manera que yo quería, aprendiendo a dibujar y aprendiendo a pintar, porque Peña me enseñó un poco todo. Y tuve que aceptar mi manera de ver y de interpretar ya lo que tenía delante. Había otros estudiantes que también iban por otros caminos, pero en fin, te quiero decir respecto al hiperrealismo que ya yo ya no
no entraba en ello. Y, bueno, tuve que fue un acto de humildad en cierto sentido, y porque claro, los virtuosos eran los hiperrealistas, esos eran los virtuosos. Los que no hacíamos hiperrealismo, pues no éramos virtuosos, ¿no? Ahí tuve un poco de lucha, pero bueno, te aceptas y empiezas a intentar encaminar por donde puedes las facultades que crees que tienes, ¿no? Elijo paralelamente el crítico de arte y el escritor. Realmente creo que mi elección... Bueno, voy a empezar por los críticos, porque creo que es muy importante, para mí lo fue, que mi primera exposición en Madrid accediera a presentármela Manuel Sánchez Camargo, que en ese momento para mí era un crítico del que yo aprendí mucho. Yo intento siempre aprender de todo y de todo el mundo, porque como no he estado en la Escuela de Bellas Artes, tengo un poco de complejo de haber hecho todo un poco a mi aire y aprendiendo de las personas que he creído que podía aprender. Entonces Sánchez Camargo hacía unas críticas para mí que yo entendía, ¿no? Y entonces cuando planteé la primera exposición, que yo era muy joven, era ya la segunda de mi vida, pero era la primera en Madrid, pues bueno, tuve la osadía de llamarle por teléfono y él, bueno, la respuesta educadísima de querer ver lo que pintaba. Me dijo que no me conocía de nada, naturalmente, no me podía conocer. Y cuando vino, que pues, yo estuve, pues yo creo que temblorosa de pensar que estaba ahí, pues me acuerdo que me dijo una frase que sí, mira, te voy a hacer el escrito para tu pequeño catálogo, porque aquí hay una pintora, estoy viendo una pintora. Y entonces eso para mí fue como pisar, debajo de mi pie tuve algo como sólido, ¿no? Pero yo entonces pintaba figurativo, pintaba bodegones, pintaba figuras, paisajes, todo muy figurativo. Pero bueno, él vio y lo explica que había. Pero paralelamente, es verdad que el inicio de los escritores fue Francisco Pino. Entonces me ha gustado mucho que los críticos escriban sobre mí, pero también los poetas y los escritores, porque ellos crean unas imágenes muy análogas y de las que yo también me enriquezco. Y a mí eso me parece una maravilla, ¿no? Tener la posibilidad de tener unas imágenes que les provocan y generan imágenes a los poetas y viceversa, porque yo cuando he empezado a titular mis cuadros ha sido pues por pura práctica. Me parece muy práctico tener un título ahí, explica mucho al que mira el cuadro. Y estaba muy cansada que me dijeran, oye, ¿este cuadro qué quiere decir? ¿Y este cuadro qué? ¿Por qué le has pintado así y tal? Pues empecé a titularlos y ya me apoyé en versos. Empecé con los versos de Francisco Pino, que era muy amigo mío, y se lo pedí. Oye, ¿te importa que te robe un poco alguna frase en la mitad de un verso? No, él encantado. Además hemos hecho incluso una exposición que en conjunta, no que él expusiera su poema, sino en el catálogo escribí un poema que yo cada verso ha sido el título de un cuadro. Entonces eso ha sido muy enriquecedor para mí, lo sigue siendo. Y eso me ha ido llevando a conocer a otros escritores que también me han servido, por decir así, y me han creado nuevas imágenes y me han dado unos espacios nuevos para pintar, pero sobre todo me han ayudado muchísimo a ver yo mejor mi pintura. Y Gustavo Martín Garzo, que me pareció un escritor fantástico, pues también tengo un texto de él hermoso y precioso, de una exposición que hice a raíz de estar en una estancia en Venecia. Pues hice una serie sobre cuadros que tienen que ver con el agua y él escribió un texto hermoso también evocando unas imágenes de Ofelia preciosas. En fin, me gusta mucho. Severo Sarduy, bueno, él vivía en París, era cubano, como sabes, y yo no le conocía, no le tenía
yo registrado en mis escritores favoritos, pero le oí en una entrevista a televisión y me di cuenta de que él escribía pintando, hablaba pintando. Y claro, pues tuve una curiosidad enorme por lo que hacía. Y bueno, leí 2 libros de él, que no le había leído, yo no sabía quién era. Pero me quedé con mucha obsesión ya después de leerle más del personaje y de todo su bagaje. Y bueno, pues mira por dónde le encontré en un hotel, en el Hotel Las Salinas de Lanzarote, ¿no? Que había pedido a Guadalimar todo lo que tuviera mío, así que fue un encuentro un poco, bueno, muy mágico y muy fructífero, porque fue una amistad muy bonita. Cuando la primera exposición que hice en París, pues por supuesto que le pedí tanto su opinión de qué le parecía que expusiera en esa galería, tanto claro, como escribiera el texto. Él vino a presentar algo a Madrid y tuvo la ocasión de ver mi pintura en directo. Y luego, curiosamente, también yo cuando iba a París, pues vi todo lo que él pintaba. Efectivamente, él pintaba, es que no tenía la más mínima duda cuando le oí hablar. Y bueno, de más escritores te puedo hablar de Jordi B. Le conocí en Madrid porque él vino a dar una conferencia, a la conferencia que yo asistí. Y después hubo una copa, en fin, tuvimos la ocasión, me lo presentaron y nos pusimos a hablar, pues porque hubo ese momento, ese encuentro, ¿no? Y bueno, me di cuenta de que a él le gustaba mucho la pintura, aunque la conferencia que dio no fue sobre pintura, fue sobre las mujeres, estos escritos que ha hecho. Él era un medievalista. Y entonces, bueno, pues surgió que yo pintaba, que era pintora, y me dijo que dónde podía ver mi trabajo. Y dije, bueno, pues yo tenía el estudio en mi casa. Y al día siguiente vino y estuvo 2 o 3 horas, estuvimos hablando. Él era muy conocedor del arte contemporáneo, mucho. Yo a los 3 o 4 meses exponía otra vez en París, él vio mi exposición en París y al poco tiempo me propusieron una exposición en Madrid y la verdad que tenía un poco de apuro y tal pedirle el texto, pero bueno, le llamé por teléfono y inmediatamente me dijo que encantadísimo, que me escribía la presentación para el catálogo. También surgió ahí una amistad, pero él estaba interesado en el arte contemporáneo y mucho por el español, le gustaba mucho el arte español. Y también fue una aportación nueva en mis escritos. Tengo que volver a mi juventud cuando vi una exposición en París de Braque y Picasso, que claro, pues me impactó mucho cómo lo utilizaban, con qué soltura. Para empezar, lo utilizaban con muchísima libertad, los papeles de periódico. Bueno, vi hasta en un cuadro de Picasso una rejilla de una silla incorporada divinamente. Y bueno, es otra influencia silenciosa y de estas que yo te digo, que te van surgiendo después de X años. Pero bueno, yo la incorporación mía del collage a mi obra fue producto de una época que yo tenía menos horas, menos tiempo para pintar, y yo necesitaba resolver mi técnica con más rapidez que la que me permitía el óleo, porque fue un poco el inicio de esta incorporación del collage y de los papeles. Entonces vi que el papel de periódico, que ya lo había visto incorporado en estos pintores, pues me daba mucho, tenía tinta, es un papel maleable fácilmente, puedes tapar con acrílico lo que te interesa, o puedes dejarlo velado, o puedes dejar las letras como primer término, incluso puedes dejarlo pues que prevalezca una frase ahí que te interesa que esté, o lo he utilizado como un título de un cuadro mío, ¿no? Entonces,
Es verdad que los collages de mis queridos amigos Rueda y Torner, ellos lo han incorporado, pero lo han incorporado de una manera muy diferente, porque yo no tengo volumen, ellos sí, ellos incorporan, bueno, Torner incorpora las chatarras, los troncos de los árboles, en fin, muchísimas cosas que tienen una presencia y un porqué muy determinado y una gran belleza. Y Gerardo Rueda, me acuerdo el primer cuadro que vi de él, ese impacto que me produjo con las cajitas de las cerillas, todas pintadas, que ya ahí había una geometría utilizada ya con el objeto. Pues bueno, yo no iba por ahí, yo creo que me interesa más pintar, me interesa esa parte sensual que me da la pintura y esa parte casi hasta de mancharme, ¿no? Pero es verdad que lo he utilizado, pues también tengo dos soportes diferentes. La vibración del color me da mucha más vibración de color, me da mucha más tensión en la superficie del lienzo y bueno, y con ello sigo. También lo utilizo mucho sobre papel, los collages, y incorporo papeles pintados por mí. Ahora últimamente he incorporado otros tipos de papeles que los voy mezclando con papeles pintados por mí sobre superficies ya con tintas de grabado, o sea que me interesa un poco toda esa huella de la que verdaderamente habla Georges Duby. Habla de esa huella en mi trabajo, ¿no? Esa huella del tiempo. También habla Severo Sarduy de ello. Sí. Entonces, bueno, pues sigo con ello. Bueno, pertenece a ese misterio y a esa intuición que está dentro de nosotros, que quizá tenemos que pintarlo para explicárnoslo, porque hay siempre una pregunta, ¿no?, en cada lienzo que empiezas, y la única explicación es verlo, hacer que suceda ese cuadro y hacer que suceda en ese color. Esa frase es clave, me la he encontrado hace poco, pero es verdad que esa fiebre azulada que nutre mi quimera ha sido una explicación para mí, porque es una fiebre. Cuando empiezas un cuadro y decides ese color, no se sabe por qué, es una necesidad utilizar ese color y no otro, pues es uno de los misterios que nos tienen atrapados, ¿no?, a los artistas. A mí me tiene atrapada. Y tengo aparte del azul, que es muy constante en mi trabajo, es verdad que quizá la primera etapa abstracta mía no, que es cuando yo hago esa especie de hombre que deshago una figura humana y hago estas figuras muy abstractas, pero que son muy cerradas, y ahí sí que verdaderamente hay muchísima tensión. Verdaderamente me emociono cuando veo esos planos maravillosos de verdes con esos tonos pardos, marrones, indefinidos, no digamos cuando hay niebla, que es muy bello, es una gran belleza, y yo creo que eso se me ha impregnado también en mi memoria, que creo que es otra de las cosas que hacemos los pintores, ¿no? Es esa parte que tenemos de memoria almacenada, la vamos sacando poco a poco, o hay cuadros que salen solos desde el principio del color y las formas, y te dan mucho confort para seguir trabajando. Cuando yo exponía en Suiza, tuve la oportunidad de ver, por cierto, acompañada de mi querido Gerardo Rueda, visitamos una exposición, no solamente era de Klee, y ahí sí que creo que una vertiente de su obra se me quedó muy grabada. Otra vez vuelvo a ese silencio que se te queda ahí, un impacto silencioso, ¿no?
Y sí que creo ahora, después de, sobre todo esta última obra mía, que voy a exponer en el Museo Sobrino, me he dado cuenta de que está muy presente Klee, y bueno, no me disgusta nada, porque le admiro mucho, le he descubierto un poco tarde en mi trayectoria, un poco tarde, pero es un artista que le respeto, le admiro y me gusta muchísimo, así que pero yo no niego ninguna influencia de nadie, porque claro, tengo muchísimas. Otra cosa que también quiero decir, cuando yo empecé a pintar y me salí de Peña, lo que importaba en ese momento era tener un lenguaje propio. Cuando te decían, ¿te pareces a alguien? Bueno, era horrible. Y ahora resulta que hay siempre una búsqueda de una evocación en tu trabajo, de evocar a los artistas anteriores, ¿no? Una cosa muy curiosa, porque antes eso era, no nos gustaba nada que nos lo dijeran cuando empezábamos, y ahora sí. Así que debe ser la madurez. Dos cosas que has hecho en esta entrevista, que es responderme muchas veces sin respuestas. Quiero decir, devolverme al misterio, que está muy bien, que no tiene por qué haber explicaciones de todo, ¿sabes? Es que no, yo no las tengo. Estamos obligados a vivir con la palabra, pero es verdad que no todo tiene explicaciones. Y luego ahora has dicho una cosa muy bonita que la repite mucho Iturralde, que es del pintor Whistler, que art happens, sucede. Es que sucede. Sucede, art happens. Bueno, y vamos camino de la conclusión con el tema este del silencio, la mística, el territorio, que de alguna manera, claro, queda también certificado en tu obra, podemos decir, porque hay como en tu obra, veo siempre como una especie de lo que podríamos llamar una escritura que se desarrolla a través de ese mundo linealista, en donde parece haber como, no sé cómo decirte, como una especie de escritura cifrada. En todo caso, lo que sorprende después de leídos todos los textos sobre tu obra es la coincidencia entre muy diversas miradas. Empecé con Paco Pino, en otro lugar distinto a todo lugar común, allí donde estaba lo invisible. Santiago Amón escribió que eras pobladora de un lugar único. Juan Manuel Bonet ha hablado de un territorio límite, un territorio de silencio. Mariano Navarro ha escrito sobre lugares de existencia y acontecimiento. Y claro, y también nos devuelve hacia aquello tan bonito que dijo Sánchez Camargo, que te citaba el otro día, de cómo ese territorio que creas que es, en fin, antes he definido como silencioso, tratabas de encontrar ese secreto de las cosas por el único camino posible, que era en busca del milagro. Unas palabras que veo no lejanas de otra de José Hierro, ya era el año 79, cuando hablaba del deseo del artista de despegar los pies de la tierra y alzarse hacia la luz. Y hace 3 años titulaste, en fin, antes nos hemos saltado a Robert Walser, Todos los tríos se volvió sueño, volviendo otra vez a desplazarnos desde lo que podemos llamar lo real hacia un territorio de ensueño, que a su vez, a veces he pensado que no haría falta escribir sobre tu pintura, porque si te lees los títulos de alguna de tus pinturas, estoy pensando en los lienzos que llevamos al Museo Sobrino, casi parece una declaración. Oro en el aire flota, una música nocturna perdida en la distancia, caminando sobre púrpuras, mirando al horizonte, clara celosía, movimientos celestiales. José Hierro habló también de códigos misteriosos en tu obra, y Mariano Navarro te llamó metafísica. Entonces, de todo eso quería que hablaras de ese mundo en el que pareces acogerte a ese espíritu silencioso, que a su vez se convierte en una especie de territorio que es propio. Es el tema más onírico, más lúdico, o quizá es sacar de mí esa parte que es más espiritual, digamos, ¿no? Creo que el arte nos ayuda a todos los que nos acercamos a él, de cualquier sentido, con cualquier fórmula, bien sea espectador, amante, crítico,
y bien sea un escritor, un pintor, un músico, todos buscamos algo que sea sublime, que nos eleve, que nos haga más espirituales, ¿no? Porque creo que hay algo tan intuitivo, pero tan fuerte dentro de ti, que de la única manera que lo puedes explicar es haciéndolo. Y llegas a ese mundo onírico, que creo que es muy importante. Ahí está el título que saqué del libro de Robert Balser, ¿no? Un viaje a Nueva York, que eso sí que me dejó un poco, pues, deslumbrada. Esa libertad que han tenido todos estos artistas abstractos, bueno, me dejó, pues ya te digo, tuve mucho impacto. Quizá estaba yo en ese momento evolucionando hacia una tendencia que estaba muy de moda en Europa y en Francia, que se llama support surface, aquí pintura. Pues fue después de unos cuantos cuadros o 4 o 5 años después de haberlo hecho, cuando yo he visto qué influencias he podido tener. Yo a priori no creo en las influencias. Todo es a posteriori de mi trabajo, y consecuencia de una etapa ha venido la otra, o consecuencia de una necesidad determinada ha venido otra etapa mía, ¿no? Creo que es importante una introspección para ser un poco sincero con uno mismo dentro de lo que puede ser, porque también hay un poco de mentira y de intentar buscar recursos en un momento determinado que a lo mejor no son tan tuyos, pues que los tienes heredados, ¿no? Es esa cantidad de mezcla de cosas que necesitamos apoyarnos para seguir adelante con nuestro trabajo. El silencio, que me lo planteas, pues para mí es un espacio necesario para llegar al espíritu más espiritual, por decir así, ¿no?